Bienvenidos a Cultura Fiscal MX, el espacio donde analizamos temas fiscales, laborales y empresariales con un enfoque claro, práctico y profesional. Te saluda Mario Beltrán. En este episodio vamos a comentar una disposición muy importante en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conocida comúnmente como PTU. El tema central es una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1996, mediante la cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio cumplimiento a la fracción sexta del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. Esta resolución establece un supuesto específico en el que ciertas empresas quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Ahora, cuando hablamos de PTU, normalmente partimos de una regla general. Las personas trabajadoras tienen derecho a participar en las utilidades generadas por la empresa. Este derecho tiene fundamento constitucional y laboral y forma parte de las obligaciones patronales más relevantes en México. Sin embargo, como ocurre en muchos temas jurídicos, la regla general tiene excepciones. Una de esas excepciones está prevista en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, particularmente su fracción sexta, la cual permite exceptuar de la obligación de repartir utilidades a determinadas empresas, atendiendo a ciertos límites o condiciones. Y, precisamente, para dar cumplimiento a esta fracción, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la resolución que hoy estamos comentando. Esta resolución fue publicada el 19 de diciembre de 1996 y tiene un contexto muy importante. En sus considerandos se menciona que el 26 de febrero de 1985 ya se había emitido una resolución previa, mediante la cual se exceptuaba de repartir utilidades a diversas empresas. Sin embargo, entre 1985 y 1996 transcurrieron aproximadamente 11 años. Durante este periodo, el país enfrentó cambios económicos relevantes. Esta resolución reconoce que hubo transformaciones económicas que modificaron sustancialmente el desarrollo de actividades económicas en el país. Además, señala un punto muy importante. El movimiento de los precios hizo que los límites establecidos en la resolución de 1985 perdieran significación práctica. Dicho en otras palabras, los montos anteriores ya no reflejaban adecuadamente la realidad económica del país. Por eso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consideró necesario revisar esos límites. Ahora, un dato muy relevante es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no emitió esta resolución de manera aislada. De acuerdo con el propio texto del decreto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue consultada expresamente el 14 de enero de 1996. Esta Secretaría emitió opinión en el sentido de que, dadas las modificaciones económicas del país, se justificaba revisar los límites establecidos anteriormente. Esto es importante porque permite entender y comprender que la resolución tuvo una lógica económica y no solamente laboral. El objetivo era conocer que no todas las empresas tienen la misma capacidad económica para enfrentar la obligación de repartir utilidades. En este orden de ideas, la parte más relevante de la resolución se encuentra en su artículo único. La resolución señala: quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Por favor, toma nota porque aquí tenemos varios elementos importantes que tenemos que analizar. Primero, la resolución expresa el tema de empresas. Y segundo, el parámetro no es directamente la utilidad fiscal. Por favor, escucha nuevamente, no se refiere a utilidad fiscal, sino
el ingreso anual declarado para efectos del impuesto sobre la renta. Y tercero, el límite establecido es de 300,000 pesos. Por lo tanto, si el ingreso anual declarado al ISR no supera los 300,000 pesos, la empresa se ubica en el supuesto de excepción respecto de la obligación de repartir PTU. Vamos a hacer una explicación para los empresarios y otra para mis colegas contadores. Empresario, aquí no significa que cualquier empresa pueda dejar de repartir utilidades simplemente porque así lo decida. No, tampoco significa que la empresa pueda manipular los ingresos o disminuirlos artificialmente para ubicarse dentro del límite. La resolución se refiere al ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, el dato relevante debe surgir de la información fiscal formalmente declarada por el contribuyente en su declaración anual. En términos prácticos, si una empresa tiene ingresos anuales declarados al ISR superiores a 300,000 pesos, no puede invocar esta resolución para dejar de repartir utilidades. Pero, en cambio, si sus ingresos anuales declarados no superan ese monto, podría encontrarse dentro del supuesto de excepción previsto por esta resolución. Ahora, para mis colegas contadores, no basta con que revisemos si hubo utilidad o pérdida. Tampoco es suficiente revisar únicamente el resultado contable. Es importante, elemental y necesario que tú y yo verifiquemos el ingreso anual declarado para efectos del ISR. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que revisar? 1. La declaración anual del contribuyente. 2. Los ingresos acumulables declarados. 3. La naturaleza de la empresa patrón. 4. La existencia de trabajadores subordinados. 5. La documentación laboral y fiscal de respaldo. 6. La congruencia entre los CFDI, contabilidad y declaraciones fiscales. Tú y yo como contadores debemos tener especial cuidado porque la PTU tiene un componente laboral, fiscal y documental. Una mala interpretación podría generar contingencias frente a los trabajadores, autoridades laborales o revisiones posteriores. En este sentido, es conveniente aclarar la diferencia entre ingreso y utilidad. Alguien dirá, Mario, es fácil. No, tiene su implicación porque existe cierta información en la cual prácticamente la autoridad laboral se está refiriendo a utilidades cuando el texto se destina o se comprende en cuanto al ingreso. La resolución no señala que quedan exceptuadas las empresas que tengan utilidad menor a 300,000 pesos. Tampoco indica que se toma como base la utilidad fiscal o la utilidad contable. Lo que señala expresamente es que quedan exceptuadas las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300,000 pesos. Aquí la diferencia es fundamental porque una empresa podría tener ingresos bajos, pero aún así generar utilidad. Otra empresa podría tener ingresos altos y pérdida fiscal. Pero para efectos de esta resolución, el parámetro relevante es el ingreso anual declarado al ISR. Por ello, en la práctica profesional se debe leer con precisión este texto normativo. Ahora, aunque esta resolución fue publicada en 1996, sigue siendo relevante al momento de estudiar las excepciones a la obligación de repartir utilidades. ¿Pero por qué? Bien, porque el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo contempla supuestos específicos en los que ciertas empresas o instituciones pueden quedar exceptuadas de repartir la PTU. La fracción sexta permite precisamente que la autoridad laboral determine límites para exceptuar empresas de industria nueva, extractiva o de capital reducido conforme a las características previstas por la legislación.
pero en este caso la resolución en comento fijó como referencia un ingreso anual declarado al ISR no superior a los 300,000 pesos. Por ello, para fines de análisis laboral y fiscal, esta resolución suele citarse cuando se estudia el supuesto de las empresas exceptuadas a repartir utilidades por nivel de ingresos. Pensemos un ejemplo sencillo. Una persona moral presenta su declaración anual del impuesto sobre la renta y declara ingresos anuales por 280,000 pesos. En ese caso, sus ingresos no superan el límite de 300,000 pesos previsto en la resolución. Bajo este escenario, podría analizarse si la empresa se ubica en el supuesto de excepción para no repartir utilidades. Ahora, pensemos otro caso. Una empresa declara ingresos anuales de 450,000 pesos. Aunque su utilidad haya sido baja o incluso aunque haya tenido dificultades financieras, sus ingresos declarados al ISR superan el límite de 300,000 pesos. En ese caso, no podría apoyarse en esa resolución para considerarse exceptuada de repartir PTU. La diferencia está en el parámetro. No es la utilidad, sino el ingreso anual declarado. Así que, empresarios, la obligación de repartir utilidades no debe analizarse solamente desde la perspectiva de si hubo dinero disponible o no. Deben revisarse conforme a la Ley Federal del Trabajo, las resoluciones aplicables y la información fiscal declarada. Cuando la empresa pretende ubicarse en una excepción, debe contar con el soporte documental suficiente. En materia laboral, las excepciones no deben presumirse, deben acreditarse. Y para los colegas contadores públicos, antes de concluir que la empresa no está obligada al reparto de utilidades, debe revisarse cuidadosamente el fundamento aplicable. En este caso, la resolución de 1996 establece un límite de ingresos anuales declarados al ISR no superior a 300,000 pesos. Por lo tanto, el análisis debe partir de la declaración anual, de los ingresos manifestados y de la correcta identificación del supuesto laboral aplicable. Además, debemos cuidar que la conclusión sea congruente con la documentación fiscal, contable y laboral de la empresa. En conclusión, la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1996 es relevante porque actualizó el límite aplicable a ciertas empresas exceptuadas de repartir utilidades. El monto establecido fue de 300,000 pesos de ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta. Este criterio debemos interpretarlo con precisión, porque no se refiere a utilidad ni a flujo de efectivo operativo, ni a capacidad financiera subjetiva. Se refiere al ingreso anual declarado al ISR. Para empresarios y contadores, este tema exige un análisis técnico, documentación, soporte y una correcta lectura de la Ley Federal del Trabajo. Mi nombre es Mario Beltrán y esto fue Cultura Fiscal MX. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos analizando los temas fiscales, laborales y empresariales que impactan directamente en la toma de decisiones de las empresas. Hasta pronto.